Julia en la Onda, con Carmen Juan. La prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha seleccionado entre sus miembros a Victoria Reyes García, que es antropóloga y profesora de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se ha especializado en el estudio de cómo perciben el cambio climático los pueblos indígenas. La Academia está formada por unos 2.400 científicos de primer nivel, 190 de ellos son premios Nobel, y solo hay 9 españoles, de los que ella es la única mujer. Victoria Reyes García, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Y cómo recibió la noticia de que se le invitaba a formar parte de una institución tan prestigiosa? Bueno, con muchísima sorpresa, un poco de incredulidad al principio y después pues con mucha alegría y bueno, mucha responsabilidad también. Vamos a conocer un poco sus investigaciones, que son muy interesantes, porque Victoria Reyes García dirigió un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación que aprovecha el conocimiento de los pueblos indígenas desde Siberia a Fiji, desde Camerún al Amazonas, para conocer más detalles sobre el impacto del cambio climático en el planeta y cómo se adaptan ellos. ¿Qué es lo más importante que podemos aprender los occidentales de estas comunidades que viven mejor integradas en la naturaleza? Sí, lo más importante que podemos aprender es que hay otras formas de relacionarse con la naturaleza que no son simplemente extraer recursos para nuestro uso, sino que podemos convivir con la naturaleza respetándola, creando biodiversidad o diversidad de animales, de plantas, en vez de extraer y destruirlas solo para nuestro propio beneficio. Y los pueblos indígenas, a pesar de que son solo el 5% de la población del planeta, manejan el 25% de las áreas de mayor biodiversidad, entonces tenemos mucho que aprender de ellos. En su proyecto está observando una importante desconexión, diríamos, entre lo que son las políticas públicas frente a los cambios medioambientales y la realidad de las personas que están viviendo ahí en el terreno. Pongamos algún ejemplo para que lo entendamos. En Fiji, por ejemplo, que es una zona que puede quedar bajo el mar con el cambio climático, ¿qué están haciendo para evitar las inundaciones? Bueno, en el caso concreto de Fiji, uno de los grandes problemas que está ocurriendo es que con la subida en Fiji hay muchos pueblos pescadores, pero también viven de la agricultura. Entonces, con la subida del nivel del mar, pues hay, por ejemplo, muchas zonas que con el agua salada ya no son aptas para los cultivos, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que la gente directamente tiene que emigrar a las ciudades. Salir de las zonas que ellos utilizan para vivir. Entonces, claro, a veces hacemos políticas pensando en cómo se van a adaptar, etcétera, pero la gente, estas políticas tardan tanto en llegar que la gente tiene que optar por opciones radicales o, digamos, inmediatas, como salir de esos lugares, con lo cual se todavía agravan más el problema de migración a las ciudades, de desconexión de la naturaleza y de abandonar zonas que habían sido productivas, para que se vuelven, que no se pueden utilizar. Sí, improductivas, sí. Exacto, y abandonadas, ¿no? Uh-huh. Y después también hay problemas culturales. Por ejemplo, me consta que en Camerún hay culturalmente comunidades que se dedican a la caza de especies protegidas, pero de repente eso se prohíbe, porque claro, son especies protegidas. Sí, bueno, es todo un debate en cómo, digamos, los europeos y, bueno, los occidentales vemos la conservación, y es esta idea de que la naturaleza tiene que estar separada y nosotros la tenemos que manejar y estamos separados, y los pueblos indígenas que se ven como una parte, ¿no?, de esta sociedad. Entonces, en el caso concreto de Camerún, bueno, en muchas, digamos, toda la conservación se basa en esta idea de establecer áreas protegidas en las que los humanos estamos fuera, y todas las prácticas que culturalmente habían sido que mantenían la cultura de esas personas, de repente se vuelven ilegales, y entonces estas personas pasan a ser pues criminales, ¿no? Entonces es como que nuestras prácticas culturales, pues no sé, que de repente nos prohíben, pues en un país católico como es España, pues ir a misa de repente es un crimen, ¿no? Entonces, el hecho de querer conservar con una visión externa, ¿no?, con nuestra idea de que la naturaleza tiene que estar separada, no hace que los gestores de la biodiversidad, que son los pueblos indígenas, se vuelvan víctimas. Uh-huh. Evidentemente, en el caso de matar los elefantes, pues hay que llegar a algún tipo de acuerdo para que estas prácticas se separen, ¿no? Pero hay que entender que muchas veces ellos también matan porque hay un comercio dentro orientado a los países, a nuestros países,
que esto es lo que les presiona también a veces a sobrecazar. Victoria Reyes García participó en la elaboración de un estudio sobre diversidad encargado por la ONU, y entre sus conclusiones hay algunas que son un poco inquietantes. 1 de cada 8 especies de animales y vegetales está a punto de desaparecer en lo que se cataloga como la 6ª extinción del planeta y la peor de la humanidad. ¿Eso qué consecuencias tendría? Bueno, aquí es muy importante destacar esta idea que tú estás diciendo, que las especies están desapareciendo, pero yo lo que quiero enfatizar es que cuando estamos hablando de estas especies no estamos hablando pues de estos elefantes o de los osos o del lince, que también son por supuesto especies importantísimas, pero además de esas estamos hablando de los microorganismos que mantienen el suelo vivo, de los microorganismos que permiten que el agua sea potable, que la podamos beber, de muchas especies que a veces no son tan bonitas y nos pasan como desapercibidas, pero que tienen la capacidad de mantener el sistema, la naturaleza tal y como la reconocemos. Entonces, la pérdida de algunas de estas especies así a tan a gran nivel, y de algunas en concreto, pues puede llevar a unos desequilibrios importantes, o está llevando ya a algunos desequilibrios importantes en los ecosistemas, ¿no? Entonces es un tema que a lo mejor cuando vivimos en las ciudades nos parece no tan importante, los pueblos indígenas lo perciben mucho más en su día a día, nosotros no, pero hay que crear mucha mayor conciencia de la importancia de la pérdida de la diversidad del planeta. Entiendo que las zonas con más biodiversidad son zonas habitadas por pueblos indígenas que no han sido explotadas por diferentes industrias extractivas. No sé si quedan muchas de estas zonas ya en el planeta. Bueno, la mayoría de las zonas del planeta han sido de una forma u otra, bueno, unas explotadas y otras manejadas. No hay muchas que no hayan sido de alguna forma gestionadas. El manejo de la naturaleza no necesariamente implica la exterminación o la destrucción, y esto es la parte que tenemos que aprender de los pueblos indígenas, porque las zonas que son manejadas por pueblos indígenas son zonas con mucha más biodiversidad. Por ejemplo, el 36% de los bosques que no están que son intactos, digamos, son vírgenes, están manejados por pueblos indígenas, que, como digo, es una población relativamente pequeña en el conjunto de toda la población de la humanidad. Entonces, ellos tienen formas de manejar, que no quiere decir que no son sinónimos de destruir o de explotar, ¿no? Victoria Reyes García vivió 5 años en la comunidad Chimane, en el Amazonas boliviano. Fue a estudiar, transmitía sus conocimientos culturales sobre las plantas. Iba a estar usted 18 meses, estuvo 5 años, no está mal. ¿Cómo viven los Chimane? Bueno, los Chimanes ha cambiado mucho, yo cuando hice mi tesis era en el 99, 2000, cuando llegué era un grupo de cazadores-recolectores básicamente que y hacían un poco de agricultura de subsistencia, pues salían a cazar, vivían básicamente de las cosas que había en el ambiente alrededor de ellos, de lo que sacaban del bosque, de sus pequeños huertos, etcétera. En los últimos 20 años, pues ha habido unos cambios enormes, ¿no? Sobre todo por la llegada de compañías madereras que han extraído muchas de las maderas que hay alrededor, y también últimamente por la llegada de colonos de otras zonas de Bolivia, ¿no? Entonces, muchos de estos grupos, igual que los chimanes, pues tienen la amenaza de la presión, ¿no? de diferentes empresas extractivas, ¿no? En este caso, pues serían los madereros, pero en otras zonas de la Amazonía, pues hay también compañías petroleras, compañías mineras, compañías de agricultura extensiva, ¿no? Entonces son pueblos que han visto su área reducida y sus zonas de vida amenazadas por la presión que hay de toda esta necesidad de extraer recursos y materiales para mantener nuestra forma de vida en el occidente. Vivía usted en un poblado, en Yaranda, una comunidad con unas 30 familias, que se encuentra, me han dicho, a 50 kilómetros del lugar más cercano con electricidad. Me puedo imaginar cómo vivían ellos. Lo que no me puedo imaginar es cómo vivían ustedes. ¿Cómo vivía usted? Nosotros vivíamos, un poco como ellos, con algunas comodidades como un panel solar y una mesa, pero digamos igual que el trabajo del antropólogo, una gran parte de nuestro trabajo pues es intentar vivir lo más cercano posible a cómo vive la población que uno quiere entender, porque hay buena parte de entender una situación que pasa
tener las mismas dificultades, ¿no? Pues si el río se ha llovido muchísimo y el agua del río está sucia, pues uno tiene que saber manejar dónde va a conseguir el agua, o bueno, este tipo de cosas así logísticas del día a día que primero parece pues un problema muy difícil, pero después aprendes a vivir como ellos y a entender que bueno, hay muchas maneras de vivir y que lo que a uno le parece imprescindible cuando está aquí, pues hay otras maneras y que uno puede ser también feliz o bueno, y vivir tranquilamente de otras formas, ¿no? Hay un debate. Intentábamos hacer como ellos lo máximo posible. Hay un debate clásico en la antropología, ¿no? Que es cómo la mirada o cómo la presencia del antropólogo transforma la sociedad en la que se integra para estudiarla. ¿Usted cree que Yaranda cambió tras esos 5 años de convivencia? Sí, bueno, seguramente sí. Ellos nunca entendían, bueno, les parecía sorprendente, cambió algunas cosas también para bien, ¿no? Porque les parecía sorprendente que alguien viniese de tan de tan lejos y tuviese tanto interés en las cosas que ellos hacían. Entonces, por ejemplo, el hecho de que nosotros estuviéramos allí estudiando su conocimiento, no es como, pues, si tú a tu abuela, que también son personas, ¿no? Que tienen mucho conocimiento de cosas como manejar la naturaleza, los huertos o cosas así, y si tú de repente le empiezas a preguntar, pues la gente también se siente valorizada, ¿no? Entonces, para ellos, que nosotros llegásemos allí y les pusiésemos tanto interés en sus usos de plantas, sus cultivos, sus formas de caza, pues esto también generó una forma de empoderamiento y de orgullo, que también es algo que es positivo. Evidentemente, pues también había otras conversaciones en plan, por ejemplo, pues está el ordenador para qué sirve y por qué tienes esto y yo no, ¿no? Había también diferencias culturales que les gustaba comentar. Hay un detalle que me parece muy interesante, señora Reyes García, y es que en esta comunidad chimane nacieron y crecieron 2 de sus 3 hijas. Claro, como los padres también aprenden de los hijos, no solo los hijos de los padres, imagino que usted como antropóloga también habrá estado mirando muy bien cómo iban creciendo sus hijas en ese ambiente y haciendo comparaciones. Claro, porque para mí, o sea, uno de mis temas de investigación era entender, nosotros, digamos, nuestros hijos, nosotros la forma de conocimiento científico es siempre mediante el estudio, la escuela, el estudio, la palabra escrita. Y los chimanes, los pueblos indígenas, es más la transmisión oral. Y bueno, pues esto es lo que estudiaba, ¿no? Pero después de estar allí y bueno, y que estaban mis hijas y yo veía como ellas aprendían de una forma tanto más rápida que de todo lo que yo había aprendido, los nombres de las plantas, los usos. Ellas vivían, era una mezcla entre los chimanes y nosotros, pero aprendían tantas cosas que yo todavía no entendía, que me dio mucho a pensar pues esta forma de transmitir el conocimiento desde pequeñitos, ¿no? O desde que a veces pensamos de padres a hijos, pero hay muchas otras formas de transmisión, y cómo también se aprende mucho pues del medio ambiente, y tienes que estar en el medio ambiente, el contacto con la naturaleza, para aprender todos estos conocimientos sobre la naturaleza. ¿Y cómo se refuerza esta idea de la necesidad de estar en contacto con la naturaleza? ¿Y cómo se han adaptado sus hijas a reingresar o a volver a la vida occidental? Bueno, luego ya volvieron, digamos que todavía eran chiquitas, 3 años, 1 año así, y o sea que en realidad sí, pero sí les ha quedado un amor. Las dos quieren hacer ciencias ambientales y tienen esta idea muy inculcada de la necesidad de proteger la naturaleza, y lo que también tienen mucho es una capacidad adaptativa de diferentes culturas, ¿no? De situarse en diferentes sitios y en vez de juzgar las cosas que son diferentes de otras personas de otros países, interesarse y sorprenderse y dejarse sorprender por la diferencia e intentar aprender de ellos. Esto es una cosa que es increíble, como les ha quedado esta curiosidad por lo que es diferente, más que el miedo, ¿no? La curiosidad. Uh-huh. Bueno, con una madre que ha recorrido diferentes zonas del mundo, que ha estado viviendo en grupos de la cuenca del río Congo, como los Baka o los Punan en Borneo, no sé si se las ha llevado a sus hijas a todos estos sitios o hizo los viajes cuando todavía no las tenía, pero... Sí, bueno, son chicas interculturales, han vivido en varios sitios, sí. Pero es una capacidad que todos podemos desarrollar, ¿no? Sorprendernos, porque, por ejemplo, en nuestras sociedades pues también hay mucha gente que es diferente en nuestro barrio, ¿no? Entonces esta idea de ir a acercarse al otro, a ver lo que es diferente con curiosidad, no con miedo.
Pues ya ven los motivos por los que Victoria Reyes García, esta prestigiosa antropóloga y profesora de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, está en ese grupo de prestigiosos científicos de primer nivel en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ha sido un placer conocerla. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de compartir. Silencio. Silencio. Hello. De 3 a 7 en Onda Cero.